Ya lo anunciamos, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, es para mí un gozo, gloria a Dios, presentar en esta hora de la noche la predicadora de la palabra, nuestra hermana Daniela Hernández, gloria a Dios. Una mujer que ha crecido con nosotros, ¿verdad? Le damos la gloria a Dios por su vida. Amén, amén. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre damos la gloria, amén. Bueno, mis amados, de verdad que es un gozo y un sustico también estar aquí con ustedes nuevamente. Vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle al Señor que nos siga hablando, amén. Que se siga manifestando como lo ha venido haciendo en la coordinación, en la administración de las alabanzas, amén. Que Dios se siga moviendo y que hoy sea un culto muy especial, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, Padre, porque eres un Dios maravilloso. Eres un Dios misericordioso, Señor amado, que se acuerda, Dios, de tus hijos, Señor, cuando clamamos a ti, Señor. Por eso en esta noche venimos delante de ti con un corazón, Señor, dispuesto, Señor, a recibir tu palabra, Dios mío. Pidiéndote y creyendo, Dios, que nos vas a hablar a nuestras vidas, Señor. Creyendo, Dios mío, que la palabra que nos vas a dar la vamos a atesorar en nuestros corazones, Señor, y no va a ser arrebatada. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a estar leyendo en Mateo 18, verso 21 y verso 22. Cuando lo tengan, me regalan un amén. Gloria al Señor, que no cese la alabanza a nuestro Dios, amén. Amén. Bueno, vamos a leer, le repito, Mateo 18, 21 al 22. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, amén. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Dile al hermano que está a tu lado, 70 veces 7. Amén. Gloria a Dios. Mis amados, se pueden sentar dándole un gloria a Dios, aplaudiendo a aquel que vive y reina. Amén. Gloria al Señor. Mis amados, y Pedro, aleluya, en este pasaje, quizás él con la expectativa o con las ganas de impresionar al Señor, amén, o de impresionar a aquellos que estaban con él, con la bondad de su corazón, diciendo o expresando que él se permitía perdonar hasta 7 veces, amén. Pero el Señor siempre, amén, nos da una respuesta que siempre sobrepasa nuestro entendimiento. La justicia de Dios siempre va a ser mayor que nuestra justicia. Amén, gloria a Dios. Y es que el propósito de Jesús cuando vino a esta tierra fue enseñarnos y mostrarnos cuáles eran los principios del reino de los cielos. Principios que son totalmente opuestos a los de este mundo. Amén. Y pues dice la palabra que Jesús le responde a Pedro 70 veces 7. Y pues haciendo una multiplicación simple serían 70 por 7, 490. Aunque pues personalmente creo que la ecuación que la Biblia nos está diciendo no es esa, sino nos está diciendo, pues para mí, 7 elevado a 70. Y bueno, y la hermana Sandra que está aquí, que es matemática, nos puede confirmar que el resultado sería un valor sumamente astronómico, sería algo sumamente grande, ¿verdad? Y que lo podíamos acotar a decir que ese resultado puede tender a infinito, amén. Y eso era lo que Jesús quería enseñarle a Pedro y quiere enseñarnos hoy a nosotros, que las veces que debo perdonar son todas las veces, amén. Las veces que debemos perdonar a quien me ofende, a quien me agrede, a quien hace algo en mi contra, son todas las veces, amén. Cuando la ofensa venga de todas las formas, de todas las maneras, amén, en la infinidad de ofensas que pueda recibir, tantas veces debo perdonar. O sea que debo perdonar siempre, amén, aunque cueste, amén, siempre debo perdonar. Vive el Señor para siempre. Y bueno, mis amados, la noche de hoy vamos a estar compartiendo, amén, esta palabra bajo el tema el poder sanador de un corazón que perdona y que recibe el perdón. Amén. Porque perdonar es algo que nos ha tocado a todos. Amén. Muchas veces a nosotros nos toca o nos tocará perdonar
pero otras veces nos tocará o nos toca pedir perdón, amén, porque a veces también nosotros somos quienes fallamos, a veces somos nosotros quienes hacemos algo en contra de nuestro hermano, de nuestro amigo, etcétera, amén. Y vamos a ver el impacto, aleluya, en la vida de quien perdona y el impacto en la vida de aquel que recibe el perdón, amén. Y en la Biblia, mis amados, hay un ejemplo muy poderoso, hay un ejemplo maravilloso que pues personalmente me ha ministrado y pues Dios me sigue mucho hablando y es sobre la vida de José, amén. Creo que este es uno de los ejemplos más claros de cómo, aleluya, debo perdonar. Creo que la historia y la vida de este hombre es una inspiración para nosotros para que podamos y entendamos cómo debo perdonar a aquel que me hace algo. Amén, aquel que me hiere, aleluya, aquel que me ofende, que me hace algo que me daña, aquel que me produce un sufrimiento, amén. Y es que la vida que Dios utiliza, o sea, la vida de José es usada de una manera tan grande, amén, que fue muy cierto lo que el mismo José dice en Génesis 50. Le dice a sus hermanos, mira, todo lo que ustedes me hicieron, Dios lo encaminó a bien. ¿Para qué? Para mantener con vida a mucha gente. Y es que, mis amados, la Biblia es una palabra que es viva. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es viva? Amén. Y vemos que una historia, amén, que sucedió hace más de 2000 años, que fue la historia de José, aleluya, aún nos mantiene y nos da vida, amén. ¿Cuántas veces, aleluya, y cuántas veces seremos ministrados por esa historia, amén? ¿Cuántas veces hemos escuchado prédicas, amén? Hemos escuchado quizás cortas frases o leído en la Biblia la vida de José y sentimos como Dios nos habla, amén, de muchas cosas, amén. Por eso es que la Biblia es un libro vivo, amén, que nunca pierde su vigencia, amén. Y el propósito de la vida de José fue mantenernos y darnos vida. ¿Por qué? Porque el perdón hace eso en nuestra vida, nos mantiene y nos da vida, amén. El perdón es algo muy valioso, mi amado, que debemos de verdad ejercitar en nosotros. Viva el Señor para siempre. Vamos a leer Génesis 41, 51. Amén. Génesis 41, 51. Amén. Gloria a Dios. Bueno, 41, 51. Dice la palabra de Dios, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre, amén. Dice que Dios lo hizo olvidar, amén. Y aquí, mi amado, comienza la Biblia a narrar el proceso del perdón que vivió José, amén. Desde ese versículo comienza, aleluya, la Escritura a mostrarnos todo lo que él vivió, todo lo que él hizo para poder perdonar de una manera genuina a sus hermanos, amén. Y es que el proceso del perdón o perdonar inicia con una elección, amén. Inicia con la elección de que yo decido perdonar, amén. Con la decisión que yo decido olvidar aquel dolor, amén. Olvidar aquel sufrimiento que me produce lo que me hicieron, amén. Aleluya. Es una elección de no llevar a cuestas ese peso de odio, de rabia, de resentimiento, de incomodidad que me genera aquello que me hicieron, amén. Entonces allí comienza el proceso del perdón de este hombre, es que él decide olvidar, amén. Decide olvidar, vamos a tener en cuenta es que él decide olvidar es su sufrimiento, amén. Y sabemos, aleluya, que en la antigüedad los nombres eran muy determinantes, amén. Determinantes acerca de la circunstancia o el momento en que estaban viviendo las personas, amén. Y aleluya, en lugar de José de pronto ponerle a su hijo, esta es mi hora de mi venganza, o ponerle ahora sí van a saber quién soy yo, se les va a caber aquel José bobito que tenían, no, o sea, esa no fue su elección, ¿verdad? ¿Cuál fue la elección de José? Dice, yo decido olvidar porque el Señor me ha ayudado a olvidar, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que el Señor lo ha hecho olvidar. Amén, pero ojo, o sea, él decide olvidar es su dolor, amén, aquel sufrimiento, aleluya, decide olvidar, gloria sea el nombre del Señor,
todo lo que pasó, amén, cómo lo vendieron como esclavo, quizás toda su soledad, todas sus tristezas, amén, quizás toda esa envidia sin razón que sus hermanos, amén, tenían contra él, amén. Y es que el proceso inicia aquí, cuando yo en mi plena libertad, en mi plena conciencia, en mi pleno albedrío, yo decido perdonar, amén, decido perdonar la falta o aquello que me hicieron que me duele, amén, aquello que, aleluya, que me hiere, amén. Y quizás mi hermano, hoy Dios, aleluya, quiere que ese dolor o ese sufrimiento o esa ofensa o aquello, aleluya, que se levantó contra ti, hoy tú puedas decir, aleluya, Manasés, amén, el Señor me ha hecho olvidar, amén. Que hoy tú decidas, aleluya, que aquello que te está quizás partiendo, carcomiendo tu alma, quizás, aleluya, un recuerdo de la infancia, quizás algo que te hicieron muchos años atrás, tú hoy se lo entregas al Señor y le digas, Señor, hazme olvidar, amén. Que le digas, Señor, hazme olvidar, hoy elijo olvidar a pesar de. Amén. Vive el Señor para siempre. En Génesis 42, 7, 8, aleluya, dice la palabra del Señor que José conoció a sus hermanos, amén, pero ellos no lo reconocieron. Cuando ya vino el hambre en toda la tierra, aleluya, los hermanos de José se presentan delante de él, amén. Y dice la Biblia, si quieren pues lo pueden buscar, Génesis 42 del 7 al 8, dice que José los conoció apenas los vio, pero ellos no pudieron reconocerlo, mis amados. Y es que los hermanos de José no pudieron reconocerlo porque el proceso hace eso en ti, amén. El proceso te hace cambiar, amén. No vas a poder ser igual, amén. Quizás, aleluya, todo el dolor y todo el sufrimiento que este jovencito había experimentado por casi más de 20 años, lo habían hecho una persona totalmente distinta, amén. Y es que eso, aleluya, es lo que hace el proceso en nuestras vidas. Nos hace cambiar, aleluya. Vive el Señor para siempre, amén. Y sabe, vive el Señor. Eso es lo que Dios quiere que entendamos, amén, que el perdón es un arma muy poderosa en nuestra milicia como cristianos. Mire, hace poco leía una frase que decía que el poder o la fuerza de David no fue probada o no fue evaluada, por decirlo así, cuando venció a Goliat, sino que la fuerza de David fue probada cuando perdonó a Saúl, amén. O sea, la grandeza de nosotros como cristianos está en perdonar, amén. En perdonar aquello que quizás consideramos que es imperdonable, amén. Perdonar aquello que de verdad me duele, amén. Vive el Señor para siempre, amén. Y en Génesis 42, 9, el versículo siguiente, si quieren lo podemos leer, amén. Gloria al nombre del Señor. Dice algo bastante poderoso, amén, y que dice Génesis 42, 9, dice, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, amén. Vive el Señor para siempre. Y este versículo es tan importante y es muy poderoso, ya que nos muestra que un corazón que se permite perdonar, amén, en todas sus circunstancias, va a reconocer, aleluya, el propósito de Dios en su vida, amén. Vive el Señor para siempre. Dice la palabra de Dios, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y definitivamente Dios enderezó las veredas de José, amén, porque Él lo reconoció en todas sus circunstancias, amén. Y vive el nombre del Señor, amén, que dice que Él apenas vio a sus hermanos, Él enseguida se acordó del propósito de Dios, amén. Vive el Señor para siempre, amén. Se acordó de todo aquello que Dios le había entregado, amén. Y es que un corazón que se permite perdonar, que ha elegido el perdón como una opción de su vida, aleluya, va definitivamente a glorificar y darle la gloria a Dios, porque si vemos José cuando los vio, no recordó quizás todo el dolor que había experimentado. Quizás cuando él vio a sus hermanos, no recordó cómo lo habían vendido, amén, sino que vio el propósito, aleluya, que Dios tenía para su vida, amén. Gloria al nombre del Señor. Pero si analizamos, aleluya, de una manera más profunda este texto, ¿por qué José no se acuerda de los sueños que Dios le dio cuando fue nombrado el segundo después de Faraón? Amén. ¿Por qué José no se acuerda, aleluya, de los sueños que Dios le había dado cuando salió de la cárcel o cuando se presentó delante de Faraón? Amén.
No, sino que él se acuerda, aleluya, cuando está enfrente de la fuente de su dolor, amén. Porque es que cuando decidimos perdonar, nuestro perdón también va a tener que ser probado, amén. Porque dice la palabra de Dios que el que prueba y pesa los corazones es Jehová, amén. Amén, así que cuando tú, aleluya, dices, sí, yo lo voy a perdonar, Dios va a probar qué tan real es ese perdón, amén. Dios va a probar, aleluya, si es que de verdad lo estoy perdonando, porque muchas veces decimos, es que mientras yo no lo vea o mientras yo no la vea, yo voy a estar bien, amén. Vive el Señor para siempre, pero cuando tú tienes al frente quizás aquello que te produjo dolor, a esa persona que quizás te hirió, esa persona que quizás te hizo algo, amén. Allí vamos a recordar verdaderamente el propósito que Dios tiene conmigo. O vamos, aleluya, a sentir rabia, o vamos a querer decirle, mejor dicho, tantas cosas, amén. Vive el Señor para siempre. Y en este camino del perdón, aleluya, que José decidió vivir, que José decidió transitar, dice la palabra que, o sea, José no reprimió sus lágrimas, amén. Y en esta historia se narra que este hombre lloró casi que alrededor de 7 veces, amén. Y dice la Biblia que José hizo gran lloro, amén. Dice que él, aleluya, se le conmovieron sus entrañas, que lloró largamente, que gritó, amén. O sea, que este hombre de verdad sacó todo lo que tenía en su corazón, amén. Y es que a José no le importó en ninguna medida lo que los otros iban a pensar, no le importó que él era el segundo después de Faraón, no le importó decir qué van a pensar los egipcios o qué van a pensar mis hermanos cuando me vean así, que estoy llorando por esto que me duele, amén. Vive el nombre del Señor, porque es que un corazón que perdona es un corazón que se ha dejado sensibilizar por Dios, amén. Es un corazón que no puede estar endurecido. Mire, la Biblia dice, aleluya, Jesús cuando comienza a explicar acerca del divorcio, que dice que Moisés lo permitió acerca de la dureza de vuestro corazón, amén. Cuando un corazón, aleluya, no se permite perdonar, se endurece, amén. Pero este hombre, aleluya, estaba experimentando lo que era un verdadero perdón. Y cuando yo experimento que es un verdadero perdón, voy a tener un corazón sensible, amén. Vive el nombre del Señor, aleluya. Y es que es un corazón que se permite sentir y llorar, hace parte de nuestro proceso de perdón, amén. Cuando lloramos delante de la presencia de Dios, aleluya, cuando nos mostramos tal como somos, cuando le mostramos nuestra debilidad, aleluya, cuando le decimos que eso de verdad nos duele, aleluya, Él nos va a liberar, amén, nos va, aleluya, a quitar ese peso de encima, ese peso de rencor, aleluya, Él lo va a quitar. Y las lágrimas, aleluya, una vez escuché que las lágrimas purifican el alma, amén. Y este hombre no pudo reprimir sus lágrimas, amén, aleluya. Y quizás muchas veces el mundo nos vende esa idea, aleluya, que no me puedo mostrar débil, no me puedo mostrar vulnerable, aleluya, que no puedo dejar pasar ninguna falta, amén, aleluya, que me tengo que mostrar inquebrantable. Vive el Señor para siempre, pero eso no son los valores del reino, aleluya. ¿Qué dice Jesús? 70 veces 7, amén. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Todas las veces, amén. Vive el nombre del Señor para siempre. Y dice la Biblia, vamos a Génesis 45:4, amén. Gloria al Señor, mi amado, que no cese la alabanza, porque Dios se merece toda gloria y exaltación, amén. Vamos a leer la última parte que dice, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste en Egipto, amén. Y esta parte, amén, o este momento del proceso de José se llama recordar sin dolor, amén. Yo quiero que dejemos algo muy claro, y es que perdonar no significa que voy a olvidar la ofensa, amén. Significa que voy a recordar sin que me duela. Eso significa perdonar, o sea, que yo puedo recordar pero sin ningún dolor en mí, amén. Y inicialmente cuando hablamos de Manasés, aleluya, que él decide olvidar, pero ¿qué decide olvidar? Pues decide olvidar todo su sufrimiento, decide olvidar su tristeza, decide olvidar toda su soledad, todo lo que le pasó, pero
en ninguna manera o en ningún momento cuando él los perdona en la Biblia se borra que lo vendieron, que fue esclavo, no, o sea, eso sigue permaneciendo y pues bueno, lo hemos leído, ¿verdad? Sino, aleluya, que perdonar, aleluya, es que yo puedo recordar sin dolor, es cuando yo tengo, por ejemplo, un accidente, me hago una herida y mi herida cierra y cicatriza y la puedo ver, la puedo tocar, le puedo hablar, pero ya no me duele. O sea, siempre voy a tener esa marca en mi cuerpo, pero ya no me va a doler. Es lo mismo, amén. Perdonar es eso, que yo puedo recordar, que yo puedo hablar, amén, sin ninguna incomodidad con aquel que me ofendió, amén. Que yo lo puedo saludar, aleluya, aleluya, que si quizás mi hermano, aleluya, me vio y no me saludó, no me voy a hacer películas en mi cabeza de que no me quiere hablar, que no, amén. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Gloria al nombre del Señor, amén. Amén. Bueno, en mi caso muchas veces me pasaba que, pues bueno, tengo no sé si es algo bueno o es algo malo, que yo sobrepienso mucho las cosas, o sea, le doy mente a todo, o sea, de eso le doy mente a todo, pero en exceso, amén. Entonces, cuando de pronto estaba en una situación de que alguien también me ofendía o etcétera, estaba en una situación que me veía afectada, amén, y eso yo y recordaba, amén, me hacía, mejor dicho, miles de discusiones en mi cabeza que obviamente yo iba a ganar, amén, y comenzaba, pero no, eso no es perdonar, amén. Cuando yo de verdad decido perdonar, voy a recordar sin dolor, voy a recordar sin hacerme conversaciones ni peleas en mi cabeza, amén, porque ya yo lo he decidido, amén, porque ya Dios me ha ayudado, amén. Vive el Señor para siempre, amén. Y quizás, mis amados, muchas veces cuando estamos en esa situación, es que si yo lo veo le voy a decir sus 3 verdades, ¿verdad? Pero José quizás tenía más de 3 verdades o más de una verdad que decirle a cada uno de sus hermanos. O quizás a cada uno le iba a cantar la tabla porque se lo merecían, ¿verdad? Pero mira que este hombre no hizo eso, amén. Un corazón que se permite perdonar, amén. Que permite, aleluya, que Dios sane sus heridas, amén. Que permite que Dios, aleluya, sane ese corazón quebrantado, que enjuague, aleluya, toda lágrima. Aleluya, no va a actuar de esa manera, vive el nombre del Señor para siempre, que se ha dejado sensibilizar, pues va a recordar sin dolor. Y es que si leemos en el versículo siguiente, en Génesis 45:5, dice, José le dice a sus hermanos, miren, no se entristezcan ni, mejor dicho, no le den mente a lo que ya me hicieron. O sea, yo hoy he decidido perdonarlos, mis amados, y cuando yo decido perdonar, aleluya, yo me imagino que José, si estuviera de pronto, lo abstraemos a este tiempo con todas las redes sociales, estoy segura que él no se hubiese puesto a poner estados ni pullas por WhatsApp ni Facebook, amén. Porque es que cuando decidimos perdonar, amén, muchas veces decimos, sí, ya yo lo perdoné, amén, pero entonces vamos a poner ese estado o vamos a poner o compartir o esa frase para que le duela y sepa que ya yo lo perdoné, pero que me hizo mal, amén. Eso no es perdonar, amén, es recordar sin dolor. Vive el nombre del Señor para siempre, amén. Y otra etapa, amén, que vivió este hombre en su proceso de perdonar fue, aleluya, que él decidió perdonar aún cuando ellos nunca le dijeron perdónanos, amén. Mira, los hermanos de José le piden perdón, es en el capítulo 50, cuando ya se acaba el libro de Génesis, y es porque se muere su padre, amén. Y ellos tienen miedo de que José no los había perdonado. Entonces en ese momento es que ellos deciden decirle perdón, y no, ni siquiera perdónanos a nosotros, sino nuestro padre mandó a que nos perdonaras, amén. Entonces este proceso de perdón también debo hacerlo aun cuando no me pidan perdón, amén. Aún, aleluya, aun cuando esa persona de verdad me ha herido, quizás nunca va a venir a ti a pedirte perdón, amén. Si quizás esa persona se murió, aleluya, ¿qué vas a hacer, amén? ¿Nunca vas a perdonar? Pues no, amén. Tienes que iniciar el proceso tú, sin que las personas vengan a ti a pedirte el perdón, amén. Vive el nombre del Señor. Y mira, y es que, como decíamos inicialmente, cuando José decide llamar a su hijo Manasés, amén, él dice, el Señor me ha hecho olvidar
mi arduo trabajo y la casa de mi padre. Quizás José creía que él nunca más iba a volver a ver a sus hermanos, amén. Quizás él decía, bueno, ya esta gente ya nunca la voy a ver, pero aún así él decide olvidar, amén. Aún así él decidió perdonar, aleluya, aún sabiendo que quizás nunca los iba a ver. Mire, aleluya, en Mateo 5, 23, 24, la Biblia dice, creo que es un versículo que lo hemos leído muchas veces, dice que si tú vas a traer tu ofrenda al templo, ¿verdad? Y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra él, sino que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate tú, amén, dice, reconcíliate tú, amén, aleluya, y es que eso te está diciendo, perdónalo, aunque él no te pida perdón, amén. Aleluya. Mira, y Jesús fue demasiado enfático en este tema del perdón, amén. Nos dice 70 veces 7, nos dice, aleluya, ve y reconcíliate tú, o sea, perdónalo tú, amén, aun cuando nunca vengan a pedirte perdón, amén. Vive el nombre del Señor y no esperemos, mi amado, que si decidimos, amén, que si hoy decidimos, aleluya, perdonar aquella ofensa, amén, aquel agravio que alguien nos hizo, amén, van a venir en fila, amén, a nuestra puerta a pedirnos perdón. Quizás nunca va a pasar, pero Jesús nos dijo, ve y reconcíliate tú. O sea, perdona aunque nunca vengan a pedirte perdón, amén. Porque si nosotros no perdonamos de esa manera, es como si nos tomamos un veneno y vamos a creer que le va a hacer efecto al otro, me va a hacer efecto a mí, amén. Vive el nombre del Señor para siempre. Y quizás, mis amados, perdonar a algunas personas les es más fácil, a otros nos cuesta más, amén. A otros nos cuesta más, pero sé que hoy, si decimos al Señor, Manasés, aleluya, Él hoy nos va a hacer olvidar, amén. Vive el nombre del Señor para siempre. Vamos a leer Génesis 47, 11 al 12, amén. Vive el Señor para siempre. En este verso, aleluya, dice, así hizo José habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, amén. O sea que José lo sustentó y no en lo peorcito, sino en lo mejor, amén, en lo mejor que tenía, aleluya, la tierra de Gosén, amén. Y cómo yo sé que verdaderamente he perdonado, cómo sé que genuinamente en mí hay perdón, amén, que aún, aleluya, cuando me hicieron el mal, cuando me hicieron lo imperdonable, cuando me hicieron aquello que creo que va a ser imposible que lo perdone, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, aún, aleluya, cuando en mí está la potestad o la facilidad de hacerle mal al otro, yo decido hacerle el bien, amén, yo decido pagarle bien. Y Jesús, como les dije, fue tan insistente en este tema del perdón, aleluya, porque sabía, amén, lo mucho que nos cuesta perdonar, porque mis amados, podemos decir, sí, yo perdono, pero no es tan fácil muchas veces, amén. Tenemos que disponernos, por eso Él nos dice, amad a vuestros enemigos, amén. Amad a vuestros enemigos, a los que les hacen cosas malas, tenemos que amar, amén. ¿Qué grandeza tenemos en amar en aquellos que nos aman? Amén, ninguna, amén. La grandeza está en amar en aquellos que nos hacen la vida difícil, amén. Aquellos que nos ponen la vida de cuadrito muchas veces, amén. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Pero muchas veces decimos, no, yo ya la perdoné, pero no, ni más. O sea, yo ya hasta le borré el número, lo bloqueé, no, mejor de lejitos, si la saludo, no, hasta ahí. Pero ese no es el verdadero perdón, amén. No es el verdadero perdón, o sea que si me saludo, yo saludo, amén. No, eso no. Dios nos dice, amad a vuestros enemigos, amén. Amad, bendito sea el nombre del Señor. Vive el nombre de Dios para siempre. Y este proceso, aleluya, del perdón, no creo que haya sido fácil para José, amén. Pero fue perfecto, fue genuino, aleluya, fue verdadero, amén. Y Dios, eso es lo que quiere en nuestra vida, aleluya, que aunque no sea fácil, porque no va a ser fácil, mi amado, pasar por alto muchas veces aquello que nos duele de verdad, amén, aquello que está anclado a nuestra alma, muchas veces no va a ser fácil, pero Dios ve la intención que hay en nosotros, amén, Dios ve la disposición que tenemos para perdonar. Y sabe,
mi amado, que perdonar, aleluya, te va a ayudar a retener tu integridad como cristiano, te va a ayudar a retener esa integridad, amén, porque cuando la esposa de Potifar, dice la Biblia, que lo acosaba día a día, amén, acosaba a José día a día, este hombre le dice, mira, yo no puedo estar contigo porque no puedo fallarle a Dios, amén, mira, y un corazón, aleluya, que ha decidido perdonar, va a retener su integridad, porque es que cuando yo no logro perdonar o cuando yo no logro pasar por alto esa falta, yo voy a culpar a Dios, amén. Voy a decirle, pero ¿por qué no me guardaste? ¿Pero por qué me pasó a mí? ¿Por qué tuve que ir a ese lugar? ¿Por qué tuve que conocer a esa persona? ¿Por qué me dejaste sola? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y mil veces ¿por qué? Amén. Entonces cuando no logro perdonar, cuando ni siquiera intento perdonar, vive el nombre del Señor para siempre, me voy a enojar contra Dios muchas veces. Algunas veces ni siquiera somos capaces de mencionar que estamos enojados con Dios, pero sí lo estamos, amén. Entonces un corazón, aleluya, que no logra perdonar y que no se ha dispuesto a perdonar, amén. Cuando venga un tipo de propuesta como la que le vino a José, seductora, tentadora, porque creo que no debió ser fácil para este hombre este tipo de propuestas, no vamos a encontrarle sentido a guardarnos, amén, porque ya estamos enojados con Dios, amén. Ya para qué nos vamos a guardar si al final Él no me guardó, amén. Entonces perdonar si es algo prioritario, amén, en nuestras vidas, amén. Perdonar si es algo valioso, amén, y es algo en lo cual debo ejercitarme, amén. Vive el nombre del Señor para siempre. Pero, ¿qué hago cuando yo soy el que ofendo, amén? Cuando a mí no fue la que me ofendieron, sino yo fui la que le hice mal a alguien, amén. Cuando yo de pronto, quizás con malas o con buenas intenciones, dije algo contra otra persona y herí a esa persona, amén. ¿Qué puedo hacer o qué haré yo cuando yo soy la que agredo u ofendo a mi hermano, amén? Bendito sea el nombre del Señor. Recordemos que el título de este mensaje es el poder sanador de un corazón que perdona, pero que también recibe el perdón, amén. Y la historia de Saúl y Jacob es una historia pues muy conocida por todos nosotros y siempre le hemos dado palo a Esaú porque vendió la primogenitura, ¿verdad? Siempre decimos, vendió la primogenitura, no la valoró, pero por ejemplo en mi caso nunca me había detenido a ver cómo este hombre perdonó a su hermano, amén. Que después de 20 años, cuando lo vio, corrió y fue algo pues totalmente verdadero, amén. De verdad que esta es la historia de un corazón que pide y recibe perdón, que es Jacob, amén. Y bueno, explicábamos que con José todo el proceso, amén, de perdonar, pero con Jacob vamos a ver ¿qué debo hacer? Amén. ¿Qué debo hacer para yo pedir perdón? Amén. ¿Qué debo hacer cuando yo debo reconocer que el que ofendió fui yo? Amén. Porque, mi amado, somos humanos y en nuestra humanidad, pues también ofendemos. Amén. En nuestra humanidad también erramos. Amén. También nos equivocamos y afortunadamente Dios, a través de su palabra, nos enseña y nos muestra qué tenemos que hacer. Amén. Y en el capítulo 32 de Génesis, la palabra del Señor nos muestra que Jacob, aleluya, guiado por Dios, porque el Señor le dice, amén, que era hora de volver a su tierra. Cuando él toma esta decisión, él sabe que debe enfrentarse, aleluya, debe enfrentar, aleluya, aquello que dejó suelto, amén. Debe enfrentar aquel error o aquella falta que le hizo a su hermano hace más de 20 años, amén. Y dice la Biblia que este Jacob inicialmente, ¿cómo procura el perdón de su hermano? Dice que le mandó muchos regalos, que le mandó vacas, que le mandó bueyes, que le mandó esto y le mandó lo otro, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la Biblia? Que la respuesta que él recibió de Saúl fue, yo también voy a recibirte con 400 hombres, amén. Entonces dice que este hombre se llenó de temor, amén, se llenó de miedo porque vio, aleluya, que su vida y la de su familia podrían estar en riesgo por lo que él le había hecho a su hermano Esaú. Aleluya, y es que, bendito sea el nombre del Señor,
este hombre se llena de temor, amén. Y se da cuenta que el perdón no lo podemos conseguir con regalos ni con dádivas, amén. Muchas veces queremos o creemos que esa es la manera porque este mundo nos dice que es la manera, amén. Quizás una mujer que es agredida, amén, una mujer que es golpeada, que es abusada, que es maltratada por su esposo o su pareja, sinceramente creemos que espera que la llene de flores, regalos y salidas a comer. No espera eso en absoluto. ¿Qué espera? Espera que el hombre cambie, ¿cierto? Espera que su pareja no lo vuelva a hacer, amén. O un hijo, amén, que su papá pues no tiene nada que ver con él. No espera que cuando el papá se digne a verlo le lleve juguetes o salidas al parque. Eso no es lo que espera, amén. Sino espera que esté presente en su vida, o sea, que cambie, amén. Y eso es lo que Dios, aleluya, nos invita a hacer cuando pidamos perdón, amén. Cuando yo pido perdón, debo verdaderamente arrepentirme, amén. No procurar con regalos ni dádivas, amén. Procurar el perdón, amén. Y cuando este Jacob se da cuenta que con regalos no podía conseguir ese perdón, dice, ¿qué voy a hacer? Amén. Y es allí donde se da cuenta que tiene que ir a Dios, amén. Entonces en ese momento este hombre dice, bueno, Dios, ¿cómo es la manera que tengo que pedir perdón? Amén. Y dice que, aleluya, que este Jacob, aleluya, fue delante de la presencia de Dios, amén. Fue delante de la presencia de Dios y se humilló, amén. Dice que Jacob dijo, Dios, hagámoslo a tu manera. Y a la manera de Dios es ser sincero, es humillarme delante de Él, es decirle, confesarle, porque Dios lo sabe todo, pero Dios también espera que confesemos lo que hemos hecho, porque su palabra dice que un corazón contrito y humillado Él nunca va a echar fuera, nunca lo va a rechazar, amén. Y en este proceso de pedir perdón, tenemos que decirle a Dios, ayúdame, amén. Aleluya, tenemos que decir, Dios, ablanda aquel corazón, aleluya, que yo he lastimado, amén. Y eso fue lo que este hombre le pidió a Dios, amén. Le dijo, Dios, tengo temor de lo que me va a hacer mi hermano, así que te pido que me ayudes, que ablande su corazón para que Él me pueda perdonar, amén. Vive el nombre del Señor, amén. Y amén, es pedirle a Dios que nos ayude en nuestra debilidad, que nos ayude a cambiar para no volverlo a hacer, ni hacerlo a esa persona ni a otras, amén. Es que Dios nos cambie. Y dice la Biblia en ese mismo capítulo, amén, capítulo 32, que después de que Jacob estuvo en la presencia de Dios, dice que Jacob lucha con el ángel en Peniel, amén. Y dice la palabra que cuando ya rayaba el alba, Jacob quizás en el suelo, amén, con su muslo desencajado, no dejaba que el ángel se fuera, amén, no dejaba, sino que le dijo, hasta que no me bendigas, aleluya, no te vas, amén. ¿Y qué le dice el ángel, amén? Quizás de pronto cuando yo personalmente leí esta historia que bueno, hasta que no me bendigas no te vas. ¿Qué es lo que le dice el ángel? ¿Cómo te llamas? Amén. ¿Cómo te llamas? Y Jacob le responde, me llamo Jacob, soy Jacob. Y esto es muy importante porque al decir él su nombre, al decir Jacob, él estaba reconociendo que él era un usurpador, un engañador, que era un mentiroso, que había robado la bendición de su hermano, que había engañado a su padre. ¿Por qué? Porque en versículos anteriores, si leemos, cuando el padre Isaac, amén, le va a dar la bendición, también le hace esa misma pregunta a Jacob, ¿quién eres? Y Jacob le dice, yo soy Esaú, amén. Entonces, este momento, aleluya, de confrontación era la verdadera bendición que este hombre estaba buscando. En meses anteriores la hermana Mari predicaba acerca de esta historia, la transformación que Jacob vivió en este momento, amén. Dice que el ángel, aleluya, le dice, ya no te llamarás Jacob, sino Israel será tu nombre, amén. Y dice la palabra de Dios que, amén, que en ese momento él dijo, este lugar se llamará Peniel porque he visto a Dios cara a cara, amén. Vive el nombre del Señor. Y la palabra del Señor dice que cuando Jacob se encuentra con Esaú y Esaú lo recibe de esa manera
tan amistosa, amén. Lo recibe, dice que ambos se abrazaron, se besaron y juntos lloraron. ¿Qué dice Jacob? He visto tu rostro y ha sido como ver el rostro de Dios, amén. O sea que en este momento era su segundo Peniel, amén. O sea que el primer Peniel que él había experimentado había sido como un Peniel espiritual, pero este que estaba se había materializado y había podido ver, amén, aleluya, como si hubiese visto el rostro de Dios. O sea que perdonar es una experiencia espiritual, amén. Perdonar es una experiencia que va a alimentar mi espíritu, que va a alimentar mi alma, amén. Y la palabra del Señor dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, amén. Así que cuando yo pido perdón, amén, yo estoy limpiando mi corazón y puedo ver a Dios, amén. Mi amado, en esta noche quiero que medites en esa palabra, amén. Que si en tu vida, aleluya, has sido ofendido o has sido lastimado, amén. Muchas veces hemos sido lastimados duramente, amén, por personas que quizás no esperamos, amén, por personas que quizás amamos, estimamos, pero hoy, aleluya, así como José, di Manasés, amén, decide olvidar, amén, decide olvidar aquel sufrimiento, aleluya, que quizás no te está dejando avanzar. Pero si eres tú, mi amado, el que ha ofendido o el que ha dañado a alguien, ve al Señor, amén, para que Él te enseñe cómo debes pedir perdón, amén, y que Él limpie tu corazón y puedas ver el rostro del Señor, amén. Vamos a ponernos en pie, amén, y darle gracias al Señor, amén. Vive el nombre del Señor para siempre. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque eres bueno y maravilloso, Señor, porque sabemos, Señor, que en ti, aleluya, tenemos, Señor, la esperanza de vida, Señor, porque sabemos que en ti, aleluya, está, aleluya, nuestra vida, Señor, porque sabemos que tú tienes control de todo, Padre Santo, de todo lo que pasa en nosotros, Señor. Por eso, mi querido hermano que estás en este lugar, alza tu voz, aleluya, conéctate un momento más con Dios, aleluya, y habla con Él. Mira, la Biblia dice que después de que José, aleluya, tuvo a Manasés, dice que tuvo a Efraín, porque Jehová me hizo fructificar, aleluya. Y cuando tú perdonas, Jehová te hará fructificar, aleluya. Cuando en ti, aleluya, hay un corazón que está dispuesto a perdonar, aleluya, Dios te va a hacer fructificar, aleluya. Vive el Señor para siempre. Oh, te adoramos, Señor, te exaltamos, bendito Rey, aleluya. Así es, Señor. Amémonos de corazón. Cristo
Gloria a Dios. Bendecimos el nombre de nuestro Dios, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y su palabra siempre será asertiva al corazón. Sabe Dios por qué trajo este mensaje y qué quiere llevarnos a hacer. Gloria a Jesús. Ya nosotros, Él nos ha declarado lo que debemos hacer, ¿verdad? Ya depende de nosotros dar el primer paso. Gloria a Jesús. Padre, te damos gracias, Señor amado, porque tu presencia ha sido reconfortante para nosotros, porque eres tú nuestro refrigerio, Señor. Te damos gracias por este servicio. Gracias, Señor, por Daniela Hernández, Dios mío. Síguela usando, Señor, de acuerdo a tu poder y a tu voluntad, Señor. Gracias por la palabra que le regalaste, Señor, que es viva y eficaz en nuestros corazones, oh Dios. Padre, su familia está en tus manos, Señor, su esposo, su hija. Guárdalo, Señor, de todo mal y de todo peligro, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor, cada uno de los que estamos aquí hemos sido expuestos, Señor, a tu palabra, oh Dios, y ella es lumbrera a nuestro camino, Señor, lámpara a nuestros pies, Dios mío. Alúmbranos, Señor, porque sé que tú limpias el corazón a través de tu palabra, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Acompáñanos, Dios mío. Tu presencia continúe con nosotros hasta, Dios mío, hasta el último día de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.